nombre es Misael Isaramá, Nocó de la comunidad Alto Playón. Vivo aquí en la comarca en Veragua, Unán. ¿Qué acciones específicas ha implementado el gobierno de Panamá para descontaminar el río Membrillo y otras fuentes hídricas en Darién afectadas por la migración irregular? Bueno, en esa parte, la verdad, cuando yo entré a la dirigencia aquí de la comunidad Alto Playón, participé en una reunión a través de nuestros caciques generales, caciques regionales, la gobernadora. Escuchamos que el gobierno nacional iban a hacer una limpieza de allá de Capurganá hasta aquí Río Membrillo. Mi nombre es Raúl Cabrera, vivo aquí en la comunidad de Alto Playón, soy ex dirigente de aquí de la comunidad. Bueno, en temas de migración de parte del gobierno, acciones concretas, no se ha hecho ninguna acción porque en el momento, como líder que fui de tiempo de 2024, no se vio nada. Se escucharon sí ciertas cositas, pero nunca fueron concretas. Bueno, en las enfermedades, nosotros aquí, verdad, en la comunidad hemos sufrido mucho. Una de ellas son irritaciones en la piel, fiebres, dolor de cabeza, diarrea. Una de ellas también es la malaria. Estoy aquí en la comunidad como colaborador comunitario en lo que es la erradicación de la malaria en la zona. Del año 2022-2023, años anteriores, la malaria aquí en la comunidad no se mantenía activo diariamente. Una vez llega 2022 con la migración en la zona, entonces esta malaria se dispara. En tal caso de que la población ha sido afectada de un 20 a un 30% dentro de la comunidad. Aquí tengo el registro de la gente que ha salido afectada con malaria positivo, en donde la población, más que todo la juventud, que se transita con la migración, entonces ha sido uno de los que más ha sido afectado en la zona por la fluidez de la migración en los lugares. Entonces esta es una enfermedad que afectó bastante a la comunidad, mas sin embargo una vez que la migración paró, esta malaria también ha controlado. Un día que fui al río a bañarme como costumbre, todos los tiempos nos bañamos en el río, no teníamos acueducto, nada, y en los tiempos, semanas, me sentí como una picazón en la piel y era una alergia pues que tenía en la piel, y fui al hospital, me dieron unas cremas y bueno, de eso creo que debe ser la infección de que dejaron los migrantes, tantos migrantes que bajaron por aquí, y entonces todavía hasta la fecha tengo esa infección en la piel, no he podido curar. ¿Cómo se ha involucrado a las comunidades indígenas y locales en acciones de limpieza, prevención y protección de las fuentes del agua? Como dije antes, el gobierno quiso involucrar, pero como no se dio, solamente las autoridades tradicionales hicieron algunas gestiones para hacer esa limpieza. Pero sabe que nosotros necesitamos recursos económicos, a través como no hay, no se pudo también avanzar o no se dio concretar esa idea, ese proyecto que se estaba dando para la limpieza de los ríos. Así que eso quedó como en proyectos. Hasta el momento eso nada más fue historia, la verdad, porque nada más escuchamos las 2 veces las reuniones, nos mandaron a hacer el trabajo, pero al final eso no funcionó.
porque no dieron seguimiento. No sé qué fue lo que pasó con el gobierno panameño. Ya, entonces hasta el momento todavía se mantiene así, no tenemos ninguna información. ¿Qué rol específico han tenido organismos internacionales como la OIM, la ONU, la UNICEF en financiar o apoyar la decontaminación ambiental en Darién? Bueno, aquí hasta el momento en esta comunidad solamente ha llegado lo que es la NUR, ¿cómo se llama el otro programa que ellos tienen? El AYAS, que son unidos pues, y la Cruz Roja que siempre ha estado aquí en esta área pues trabajando. ¿Y por parte del gobierno central de Panamá? Bueno, hasta el momento, de parte del gobierno panameño eso no hay nada.